Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, en lo que vamos a ver esta lectura es la razón cuando yo leí este libro, cuando yo estaba todavía en la preparación de la carrera. Y había ciertas cosas que yo me preguntaba y decía, bueno, está interesante este libro. Y hasta cierto punto yo lo veía con cierto desdén, pero también interesante. Y esta parte de este libro era la que poco a poco me iba convenciendo en que era un libro no solo interesante, sino como que tenía relación ya propiamente con lo que yo iba conociendo poco a poco del mundo científico. Valga, ahora sí como que aquello por lo que no resultó peleado con mi carrera y el conocimiento teológico, filosófico que iba conociendo, sí puede deberse mucho a esta lectura de este libro y en particular este tema. Esta parte fue para mí medular, porque poco a poco me iba aproximando a ver cómo esta apreciación de un Dios que parece que juega a los dados con la naturaleza, no es tanto que juegue a los dados, sino que aquel indeterminismo propio intrínseco de la naturaleza tenía una especie de fin, una teleología. Y bueno, con ello pues yo animo a ver esta lectura, a leer el libro y buen provecho por la idea. La lectura del libro de Void, de Satanás y el problema de la maldad, editorial Vida Sondervan para su traducción en español, original en inglés, Satan and the Problem of Evil, Constructing a Trinitarian Warfare Theology, de editorial InterVarsity. Vamos a leer, sé que ahorita se ve la parte en inglés, vamos a leer acerca de la naturaleza de la causalidad, con base como una segunda respuesta a la objeción de que la libertad autodeterminante es incoherente con respecto al concepto de causalidad. Bien, lo quise leer en inglés porque de repente en español le siento un poquito terso en lo que quiere decir Void en cuanto al original. Leemos. El argumento de la libertad autodeterminante es equivalente a obras de azar, no causadas solo en la suposición de que la causalidad es incoherentemente determinista. Esto es el argumento solo funciona si decimos que X causa Y. Es equivalente a decir que Y es determinado por X. Pero como algunos filósofos han argumentado, no hay razón lógicamente necesaria para esa conclusión. Peter Imhofen ilustra la duda de equiparar los conceptos de causalidad y determinación en el siguiente escenario. Permítame un poco, viene un poquito de ruido externo. Regresando a lo que dice Peter Imhofen. Supongamos que alguien arroja una piedra a una ventana y que la piedra golpea el cristal y éste se rompe en la manera en que nosotros esperaríamos que se rompiera si lo golpeaba una piedra arrojada contra él. Supongamos además que Dios nos revela que el cristal no tenía que romperse bajo esas condiciones, que hay mundos posibles que tienen exactamente las mismas leyes de la naturaleza como el mundo presente y con historias idénticas a las del mundo presente en cada detalle, hasta el instante en que la piedra entra en contacto con el cristal. Con ese cristal, con un cristal, me pasé de la abstracción, pero en el cual la piedra rebota del cristal intacto. Esto se infiere en lo que nosotros imaginamos que Dios nos ha dicho, que el determinismo es falso. Pero se infiere también que la piedra no rompió el cristal
¿O que el cristal no se rompió porque fue golpeado por la piedra? No resulta fácil ver por qué tendría que decir lo que sigue. No resulta fácil ver por qué tendría que decir lo que sigue. Como Infogen sigue argumentando, es principalmente a causa de una suposición que casos de causalidad son simplemente casos de leyes universales. Como Van Infogen sigue argumentando, es principalmente a causa de la suposición de casos de causalidad, que los casos de causalidad son simplemente leyes universales sin excepción, que tendemos a suponer que causar es determinar. Son conceptos equivalentes, pero esta suposición no es necesaria, como la revelación hipotética de Dios en el ejemplo de arriba deja en claro. Además, el hecho de que podemos entender la causalidad, en este caso sin connotaciones deterministas. De que podemos entender la causalidad, en este caso sin connotaciones deterministas, demuestra la inteligibilidad de un concepto no determinista de causalidad. Sin embargo, no es la lógica sola la que demuestra la inteligibilidad de la causalidad no determinista. El concepto está también apoyado en los elementos fundamentales de la mecánica cuántica. El único concepto de causalidad que ha demostrado consecuentemente ser útil en un nivel cuántico es la estadística probabilista y no determinativo en naturaleza. Podemos, por ejemplo, especificar con antelación el ámbito de posibles comportamientos de una partícula cuántica dadas una serie de de ciertas condiciones causales, y podemos de ese modo especificar una probabilidad en varios posibles comportamientos de una partícula cuántica bajo esas condiciones. Pero, por ejemplo, predecir en detalle el comportamiento de alguna partícula en particular dadas las mismas condiciones causales, la regularidad del mundo, al menos en un nivel cuántico, es inteligible a la luz de condiciones causales, pero no exhaustivamente predecibles en la base de esas condiciones. También pudo haberse traducido con base de esas condiciones. A menos que uno desee mantener que los físicos cuánticos dicen perpetuamente cosas sin sentido, esta observación debiera ser tomada como una demostración de que un entendimiento inteligible de la relación entre la causa y el efecto no necesita incluir un entendimiento determinista de causa y efecto. También demuestra que un comportamiento no necesita ser predecible de manera futurista para ser retroactivamente predecible. En un nivel cuántico, no es sencillamente el caso que un conocimiento exhaustivo de las condiciones causales producirán la habilidad de predecir el futuro perfectamente. Condiciones causales hacen inteligibles sus efectos particulares, pero no necesarios. Ahora, si esto es cierto, las propiedades físicas fundamentales del mundo, porque pensar que algo como esto no puede ser verdad en un nivel antropológico, especialmente dado que nuestras experiencias de nosotros mismos como agentes libres está en el mismo centro de nuestra propia identidad, como argumentamos arriba, nuestras acciones tienen condiciones causales, no son caprichosas, y estas condiciones causales especifican los parámetros dentro de las cuales nuestro comportamiento debe funcionar y hacer inteligibles retrospectivamente nuestras acciones libres una vez que han sido completadas. En verdad, hacen lo último porque hacen lo primero, pero estas condiciones causales, incluyendo
nuestras razones y deseos no determinan meticulosamente nuestras acciones particulares. Dadas las mismas series de condiciones, lo podíamos haber hecho de otra manera. Estaba en nuestras manos, como agentes libres, el decidir. Kane destaca esta comprensión como clave para entender la libertad autodeterminante cuando escribe: lo que requiere para la inteligibilidad de las elecciones libres no es que sean completamente explicables en términos del pasado, sino que poseen una inteligibilidad teleológica o continuidad narrativa, lo que quiere decir que las elecciones pueden ser fijadas en una consecuencia significativa. Por tanto, las acciones libres no son caprichosas porque son retroactivamente inteligibles. Poseen una continuidad narrativa con las que precedía, pero tampoco son necesarias, porque son hasta cierto punto impredecibles. Como Leibniz reconoció primero, pero lamentablemente él mismo no fue consecuente en llevarlas a cabo, las razones pueden predisponer sin necesitarlo. Las acciones libres pueden ser de ese modo juzgadas razonables y no caprichosas. Iba a decir caprichudas, pero bueno, sin negar que otros cursos de acción eran posibles. Dadas las mismas condiciones antecedentes, por lo tanto, dadas las mismas condiciones idénticas, nadie podía haber predicho con precisión el acto libre. Pero dado que el acto libre ha ocurrido, es perfectamente inteligible a la luz de las condiciones que le dieron origen. Permítame decir de nuevo que esto es verdad, ya sea que podamos o no dar una explicación adecuada cómo en realidad funciona la libertad autodeterminante. Si la información que estamos tratando de explicar requiere la postulación de la libertad autodeterminante, entonces eso da base para su aceptación. Aquí la física cuántica o mecánica cuántica nos provee de otra analogía útil. Aunque el concepto de causalidad indeterminista es conceptualmente difícil, es necesario el fenómeno del yo humano con la misma... es pregunta, es que no alcanzo a leer bien. Es necesario para explicar el fenómeno a nivel cuántico. Pregunta, ¿pero no requiere también el fenómeno del yo humano con la misma fuerza? Y si el concepto de causalidad indeterminista es inteligible a un nivel cuántico, ¿cómo es que todo de repente se hace inteligible a un nivel antropológico? Pienso que debiéramos más bien concluir lo opuesto, es decir, la razón de la causalidad indeterminista es inteligible en un nivel cuántico porque es inteligible intuitivamente a un nivel antropológico. Así como solo podemos hablar acerca de realidades más altas, entre comillas más altas, como Dios mediante la extensión de los conceptos enraizados en nuestra experiencia hacia arriba, así podemos solo hablar sobre las realidades, entre comillas más bajas, tales como partículas cuánticas, mediante la extensión de los conceptos enraizados en nuestra experiencia hacia abajo. Podemos escribir analógicamente las partículas cuánticas actuando libremente porque todas las personas se experimentan a sí mismas como seres hasta cierto grado libres, aun cuando su propio sistema de creencias lo niega. Eso que Boyd finalmente nos está diciendo de cómo los fenómenos antropológicos, piensa Boyd, estos fenómenos sí a nivel antropológico deben de tener una conexión, que dice aquí de lo nivel más arriba, conexión con los fenómenos de las partículas, conexión con los fenómenos cuánticos. Estoy queriendo que me obedezca el mouse y de repente no lo hace. Perdón, es que mi tapete no es un tapete rebelde y se me revela mi mouse. Pero
él quiere tratar de decir, bueno, es que debe haber una conexión de lo antropológico, de eso más alto, con aquello que es más bajo, con lo cuántico. Dice, tiene que haber una conexión. Él lo piensa en una forma especulativa, hipotética. Bueno, pues resulta que esta hipótesis ya es un experimento que lo está confirmando. Aquí lo está diciendo, confirman mecanismos cuánticos en el cerebro vinculados a la cognición y movimientos conscientes. Esto es un artículo, ahorita es divulgativo, de Eduardo Martínez, del 1 de septiembre de 2021, del año y meses, de 13 meses, tiene esta confirmación. Valga, fue una especulación teológica que Boyd se aventuró y que como especulación está siendo confirmada por parte de los experimentales de la mecánica cuántica. Esta experimentación no es solamente divulgativo. Esto se ve en un artículo científico de parte de Christopher Roque, aquí de Ciencia de Materiales, en que dice aquí que el transporte de electrones está fuertemente correlacionado con las capas desordenadas en las estructuras de ferritín. Esto es propiamente de las ciencias de materiales, pero que esto ya está explicado en este artículo de divulgación. Y estos experimentos con base al DOI es del 2021. Nuevamente se está diciendo que hay una confirmación de esta especulación en el año pasado y tiene que ver mucho con biología cuántica, ¿no? O sea, de lo que está ocurriendo en este sentido. Valga, ¿qué ocurre a nivel biológico? En cuanto a lo antropológico, se nos está confirmando lo que Boyd está diciendo. Hay una correlación, vamos a decirlo propiamente en su lenguaje formal, de lo antropológico con lo mecánico cuántico. Hay una correspondencia entre ambos fenómenos.